¿Qué es los últimos días? Los últimos días es básicamente, primero que todo, esto era lo que Dios quería. Vamos a escribirlo aquí rápidamente. Dios quería que Adán y Eva se convirtieran en los padres verdaderos de la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Y a través de ellos, sus hijos se iban a establecer familias ideales, sociedades ideales, naciones ideales y un mundo ideal que en últimas es el reino de los cielos, y ese es el sueño de Dios, el ideal de Dios. Lo hemos escrito ya varias veces. Es tan simple que es casi absurdo la simpleza del ideal de Dios, ¿verdad? Pero esto no se logró. Lamentablemente lo que ocurrió fue Satanás usurpó la posición como Dios de este mundo y ubicó a Adán y Eva en la posición de padres, pero padres falsos, ¿verdad? Son los padres falsos que dieron a luz hijos con pecado, y esos hijos se extendieron creando familias falsas, sociedades falsas, naciones falsas y un mundo falso. Eso es el infierno, ¿verdad? Eso es el infierno. El infierno en la tierra. Y el infierno, cuando la gente que estaba viviendo en el infierno en la tierra va al mundo espiritual, va al infierno en el mundo espiritual. Esa es la realidad del mundo en que vivimos. ¿Ok? Entonces, los últimos días, ¿qué es? Los últimos días es el proceso por el cual este mundo va a terminar. Entonces, la manera en que se vea depende de la interpretación que usted le dé a la Biblia, ¿no? Hay cristianos que dicen los últimos días va a ser algo que va a ocurrir instantáneamente, ¿verdad? Cristo viene en las nubes y según el libro de Mateo, ¿no? Cosas terribles van a ocurrir. Vamos a hablar un poquito más de eso. Pero el movimiento de unificación, el principio divino dice que los últimos días no va a ser algo instantáneo, sino que va a ser algo que va a tomar mucho tiempo, va a ser algo paulatino, progresivo. Pero en la medida en que es como una bolita de nieve que empieza a rodar, y entre más va avanzando, más grande se hace, más difícil de parar. Por eso la providencia hoy en día ya no se puede parar. Ya está en un punto donde, así nosotros nos vayamos de vacaciones para el Caribe y nos quedemos ahí viviendo sin hacer nada, la providencia de Dios se va a establecer. Pero que nosotros no queremos eso, ¿verdad? Nosotros queremos apoyar para que así sea, así el reino de los cielos venga un día antes, por mi ayuda, por mi sacrificio toda la vida, vale la pena, porque es un día menos de sufrimiento para Dios. ¿Se entiende? Entonces, es paulatino y se basa en el hecho y se va a basar en la verdad. ¿Okay? La Biblia dice que la verdad os hará libres. ¿Sí? ¿De qué nos libera la verdad? ¿Estamos prisioneros? Que yo sepa, yo no estoy prisionero en ninguna cárcel. Pues la Biblia dice que la verdad me va a hacer libre. ¿De dónde me va a hacer libre? ¿De qué me va a liberar? Del yugo satánico, del dominio de Satanás. Porque yo nací aquí, porque usted nació por acá, ¿sí? En una de esas naciones satánicas del mundo nacimos usted y yo. Y un día nos encontramos con alguien que nos invitó acá, ¿verdad? Y esa persona que ya conocía esto, ya era parte quizás de esto, nos enseñó el principio divino, nos enseñó la verdad, y nosotros mismos pudimos tomar la decisión de salir de este dominio y venir a este. Entonces, cuando yo tomo esa decisión, algunos de ustedes están pegando ese salto ahora. Algunos de ustedes ya están aquí, algunos de ustedes apenas están saliendo, pero todos estamos en ese proceso de salir de ese mundo. Quiere decir que los últimos días para mi vida ya llegaron, ¿cierto? Entonces, yo salgo de ahí y voy y le hablo a mi amigo, a mis colegas, a mis familiares,
y supongamos que al final de mi vida yo traigo 50 personas. Ojalá traiga más. Ojalá traiga miles y miles. 1.000.000 de amigos, ¿no? Y esas personas hacen lo mismo. Y esos hacen lo mismo, ¿no? Entonces, paulatinamente, el mundo de Satanás, que era tan grande, se va disminuyendo. Hasta que va a llegar un día en que Satanás no va a tener a nadie con quien dar y recibir. Porque ¿qué es lo que le da poder a Satanás? Es que él tiene objetos con los cuales puede llevar a cabo su voluntad, ¿verdad? Entonces va a llegar un día en que la gente no va a escuchar más la voluntad de Satanás, la palabra de Satanás, porque va a reconocer claramente cuando Satanás está tratando de confundirlo, ¿verdad? A través de la verdad, ¿sí? A través de la verdad, Dios va a destruir este mundo. Por eso la Biblia dice que la verdad os hará libre. ¿Y cuánto tiempo va a pasar? No sabemos, pero ya Dios se determinó, ¿sí? Si ustedes leen Isaías, el libro de Isaías 46:11, ¿qué dice Dios? Tal como lo he pensado, así lo haré. Tal como lo he planeado, así lo realizaré. ¿De qué está hablando Dios? De un proyectito que tiene por ahí, un negocio. De su proyecto mayor, del ideal de Dios. Dios no va a parar. Dios no va a descansar hasta que este sueño que Él ha tenido desde el primer momento se realice. ¿Sí entienden? Entonces, eso en grandes rasgos es lo que significan los últimos días. Es la desaparición paulatina del mundo satánico, del mundo pecaminoso. Bueno, entonces eso significa los últimos días. Ahora, no creo que alguno de ustedes aquí esté pensando de que los últimos días signifique que el mundo se va a acabar. Tal vez algunos de ustedes pensaban eso así antes de contar el principio divino. Pero hablemos un poco de eso porque es un tema muy importante, ¿no? De todas maneras, sí, porque hay millones y millones de cristianos, por ejemplo, hoy en día en el mundo, que están mirando para las nubes, esperando por el rapto, ¿cierto? Esperando por el día en que Cristo va a venir por ellos. Y que el mundo se va a acabar. Toca en fuego. Que va a arder la tierra. Ahora ya estuvo en agua, hoy toca en fuego. Exacto. Entonces, es un tema que hay que aclararlo. Y el principio divino le dedica un poco de tiempo a eso, porque el principio divino debe de traer claridad a todas las personas del mundo, incluyendo los cristianos, más fundamentales, ¿no? Más fundamentalistas. Entonces, ellos se basan en dos versículos bíblicos en especial, que los voy a escribir aquí, son 1 Tesalonicenses 4:16 y el otro es Mateo 24:29. Estos son los dos versículos bíblicos que hablan de la destrucción del mundo en los últimos días. Y básicamente lo que dicen es que cuando venga Cristo en las nubes, la tierra se va a prender en fuego, ¿no? Entonces, dibujémoslo aquí. Supongamos que aquí viene Cristo, ahí está, en las nubes, ¿me quedó bien? Y entonces, ¿qué va a pasar? Dice de que junto con ese fenómeno, claro, va a haber ángeles tocando la trompeta, ¿no? Va a haber ángeles tocando la trompeta por lado y lado del mundo, por todas las direcciones en el mundo, anunciando de que ya llegó la hora. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con el mundo? La tierra se va a prender en fuego. ¿Sí? Y los cristianos devotos van a ser elevados, arrebatados hacia las nubes. ¿Está listo, Claudio? Para ser arrebatado hacia las nubes. Ready. Ok. Y dice que el sol se va a oscurecer. Y si el sol se oscurece, pues la luna también va a perder su brillo, ¿cierto? Y que las estrellas del cielo van a caer. Tremendo. Dice, no un carro, dice, cuidado que este carro se puede quedar sin chofer. Exacto. Cuidado que en el rapto este carro se queda aquí sin
Bueno, entonces hay que entender de que muchas cosas en la Biblia están escritas en símbolos y parábolas. Y Jesús nos advirtió eso, ¿verdad? Jesús dijo, yo os he hablado en símbolos y parábolas. Y si ustedes analizan en la Biblia, las cosas que están en símbolos son las cosas más críticas, las más importantes de la providencia de Dios. La caída del hombre, ¿cierto? La venida de Jesús, los últimos días. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios, si está tratando de guiarnos nuestra fe a través de la Biblia, confunde aquellos aspectos, hace como que sean confusos los aspectos más importantes de la providencia? Es una buena pregunta. ¿Por qué Dios no nos desmenuza y nos dice claramente qué es lo que va a pasar? ¿Qué fue la caída? ¿Y qué es lo que va a pasar en los últimos días, por ejemplo? La razón es esta. Porque Dios tiene que dejar ese libro tan precioso en un mundo completamente satánico, en un mundo dominado completamente por Satanás, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios habla como en clave, ¿cierto? En la guerra usted no puede hablar con sus aliados en el mismo idioma. ¿Por qué? Porque el enemigo va a estar ahí. Sí, ya van a entrar por este lado. Entonces, se prepara, ¿verdad? ¿Cómo habla usted con sus aliados en la guerra? A través de clave. ¿Sí entienden? Entonces Dios, adrede, a propósito, coloca en la Biblia aquellas cosas que son esenciales para la providencia en clave, en símbolos. Pero a su debido tiempo envía a alguien para que esa persona nos interprete esas claves. ¿Quién es esa persona? El Mesías. ¿Sí entiende? Entonces es hora de aprender qué significa todo esto, porque todo esto son símbolos. Esto es simbólico. Primero de todo, científicamente no tiene sentido que la tierra se va a prender en fuego. La tierra es más de una tercera parte es agua. Exacto, ¿cómo va a prender agua a fuego? Entonces científicamente no tiene sentido. Por ejemplo, las estrellas no pueden estrellarse con la tierra, porque la estrella más pequeña alrededor nuestro es el Sol. ¿Sabe cuántas millones de veces es el Sol más grande que la Tierra? La Tierra es como un granito de arena y el Sol es como el planeta Tierra. ¿Cómo algo tan grande va a caer en algo tan pequeño? Y no solamente eso, dice que muchas estrellas. Entonces científicamente no tiene sentido. Hoy en día sabemos del universo, hemos estudiado astronomía y ciencia y sabemos de que eso no puede ser. Bueno, de todas maneras tenemos que interpretar esto utilizando la lógica y la misma Biblia, ¿verdad? Ya de por sí si Dios fuera a traer destrucción en los últimos días, ya la tierra no existiría, porque la Biblia dice que los últimos días ya estuvieron aquí 3 veces. ¿Sí? Por ejemplo, en el tiempo, bueno, aquí está, digamos de que originalmente Adán y Eva debían de girar alrededor de la voluntad de Dios, ¿sí o no? Y ellos iban a girar alrededor de la voluntad de Dios basado en el cumplimiento, en el atravesar de las 3 etapas de crecimiento, ¿verdad? Formación, crecimiento y perfeccionamiento. Si Adán y Eva pueden llegar a la etapa de perfeccionamiento, se convierten en uno con Dios y de ahí siguen girando eternamente alrededor de la voluntad de Dios. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero algo pasó aquí. Al final de la etapa de crecimiento, ¿qué pasó? Adán y Eva cayeron. Y en lugar de girar alrededor de la voluntad de Dios, empezaron a girar alrededor de ¿quién? De la voluntad de Satán. Pero ese giro algún día llega a su fin, es como un planeta. Llega un momento en que vuelve al punto donde estaba, ¿sí o no? Cuando la humanidad regresa a ese punto, eso es lo que llamamos los últimos días. Ya ese punto se cruzó 3 veces. La primera vez fue en el tiempo de Noé. ¿Recuerdan? Sí. La Biblia dice que en Noé Dios iba a destruir todo, ¿no? Y ocurrió, ¿no? Está en
En Génesis 6:3. Génesis 6:3. Entonces había aquí en el tiempo de Noé una oportunidad de que la humanidad pudiera redirigirse por el camino original, ¿cierto? Retomar ese camino original. ¿Me están siguiendo? ¿Pero qué pasó? ¿Recuerdan qué pasó? Que en ese tiempo la humanidad no pudo lograr eso. Sí, la falla de Cam. Cam, ¿qué hizo Cam? Se escandalizó de su Exacto, entonces su padre despierta y lo maldice a su descendencia, ¿verdad? Quiere decir de que ahí la humanidad volvió a desviarse. Otra vez se desvió, pero otra vez se llegó aquí. ¿En qué tiempo se volvió a pasar a ese punto? ¿Por ese punto? En el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús la gente también estaba esperando que el mundo se acabara. Había profecías de que, pueden leer a Malaquías, había profecías que decían de que el mundo iba a ser destruido, como hoy en día la gente cristiana piensa, ¿no? De la misma manera. Pero había la oportunidad de reconectarse con la voluntad de Dios y seguir girando alrededor de la voluntad de Dios. Pero algo ocurrió que evitó eso. ¿Qué fue? La crucifixión. La crucifixión hizo de que otra vez la humanidad se desviara. Pero ahorita, hoy en día, estamos otra vez cruzando ese punto de intersección donde tenemos una nueva oportunidad. ¿A través de quién? A través del Señor, de la segunda venida. ¿Ok? Entonces la tendencia es que Dios no destruye el mundo. Si hay algo que que merece ser destruido es el hombre, porque fue el hombre el que cayó y el que pecó, ¿verdad? Si Dios fuera a destruir la tierra, quiere decir que va a destruir a todas las criaturas que hay en la tierra, ¿no? Los animales, las plantas, ellos no cometieron pecado, ellos no merecen ser destruidos. Además, Dios en la Biblia dijo de que jamás Él iba a destruir la tierra. Eso es un pacto que Dios hizo con Noé después del diluvio. Y dijo que la cimentó para siempre. Yeah. Y que los justos vivirán en ella ¿cuánto tiempo? Por la eternidad. Para siempre. Para siempre. Los justos, es decir, aquellos que conozcan la verdad y la apliquen en sus vidas. ¿Sí tiene sentido todo esto? Mucho sentido. Bueno, entonces no se preocupen, ¿no? Puede dormir tranquilo hoy en la noche. El mundo no se va a acabar. Algo va a pasar. Estamos en los últimos días, eso sí es verídico. Pero el mundo no se va a acabar porque Dios no va a destruir la tierra. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que Dios va a destruir? Empecemos a hablar por el fuego, ¿sí? ¿Qué significa que la tierra se prenda en fuego? ¿Ah? Exacto. Entonces, lo que Dios va a traer, el juicio que viene en los últimos días, no es un juicio por fuego, es un juicio por la palabra. ¿En qué me baso yo para decir eso? La Biblia habla de que la palabra es fuego, ¿sí? La palabra es fuego. ¿Sí? En los últimos días, dice la Biblia, cuando Cristo venga, de su boca va a salir una espada y esa espada va a enterrarse va a matar al inicuo. Imagínense si eso fuera literal y que viniera Cristo y sale una espada y mata al pobre y sigue matando, ¿no? Eso sería terrible, ¿verdad? Como una película de terror. No. Pero la espada, dice la Biblia, dice que representa la lengua, ¿no? Y con la lengua, ¿qué se hace? Se habla la palabra, se da la palabra, ¿se entiende? Entonces Jesús vino una vez y le dijo a la gente que estaba alrededor de él, alguien le preguntó a Jesús, Jesús, ¿tú para qué vienes? Y él le dijo, he venido a prenderle fuego a la tierra. Y yo hubiera estado, ¿what? Eso dijo Jesús. He venido a prenderle fuego a la tierra. ¿Y qué más quisiera que estuviera ya encendida? Entonces, si uno hubiera tomado eso literalmente, nosotros hubiéramos visto ahí a Jesús por ahí con una caja de fósforos, ¿no? Tratando de prenderle fuego, como hay gente que hay, ¿no? Pirómanos, tratando de prender la tierra, ¿no? Pero interesante porque después alguien vino a Jesús y le hizo la misma pregunta. Y la respuesta que Jesús dio fue, yo vengo
a enseñar la palabra. Entonces Jesús dio dos respuestas diferentes a la misma pregunta. Una, quiero prenderle fuego a la tierra, y la otra es, vengo a enseñar la verdad. Entonces, digamos de que Adrián estuvo ahí en los dos momentos, y viene y le dice, maestro, entonces ¿para qué viene usted? ¿No? Clarifíqueme. ¿Viene a aprender la palabra? ¿Viene a prender fuego a la tierra o a dar la palabra? ¿Qué le hubiera respondido Jesús? Hijo mío, son la misma cosa. Lo que pasa es que la primera estaba hablando de forma simbólica, y en la segunda estaba hablando de forma literal. ¿Entienden? El fuego significa la palabra de Dios. Es la palabra la que va a juzgar a la humanidad en los últimos días. Eso significa de que toda la tierra va a ser prendida en fuego. Quiere decir de que va a haber un movimiento mundial de evangelización, y toda la gente que conozca el principio divino va a salir y enseñar la verdad. Y por eso Jesús decía, ¿qué más quisiera? Que ya estuviera toda encendida. Amén. También dice de que los cristianos van a ser elevados hacia las nubes. ¿Sí? Los devotos. ¿Qué significa eso? Eso significa de que a través de la palabra, cuando la gente escucha el principio divino y la verdad y empieza a practicarla, van a empezar a elevarse espiritualmente. ¿Sí? Entonces Jesús está a un nivel elevado, el máximo nivel posible espiritual, ¿cierto? Entonces la gente, la Biblia dice en un pasaje bíblico en Tesalonicenses, dice de que las aguas donde la ramera se asienta son pueblos, muchedumbres y razas, gente pecaminosa. Entonces la Biblia comparó lo terrenal, las aguas, con lo pecaminoso, y las nubes con lo limpio, lo santo, lo puro, ¿verdad? Entonces cuando pensamos en términos de lo terrenal y el cielo, estamos también pensando en lo pagano, lo pecaminoso y lo sagrado. ¿Sí? Un nivel espiritual bajo, un nivel espiritual alto. Entonces ese proceso de elevarse paulatinamente quiere decir de que los nuevos cristianos que reciben la palabra y la apliquen van a ir por un proceso de crecimiento espiritual hasta alcanzar el nivel de Jesús mismo, que se van a encontrar con Jesús en las nubes. ¿Tiene sentido, verdad? Tiene mucho sentido. Bueno, entonces eso es lo que significa elevarse hacia las nubes. ¿Sí? Bueno, otras cosas hay que clarificar. ¿Qué significa entonces que el sol, la luna y las estrellas se oscurecen y las estrellas caen del cielo? Eso es un poquito más difícil. Pero si ustedes recuerdan el sueño que tuvo José, José tuvo un sueño en donde veía el sol, la luna y las estrellas caer del cielo. ¿Sí? Y cuando él va a su papá, cuando va a preguntarle a su papá qué significaba ese sueño, su papá le dijo, eso significa que tu mamá y que tus hermanos algún día van a inclinarse ante ti. ¿Cierto? Entonces, el sol, él lo comparó como el Padre, lo interpretó como el Padre, ¿cierto? La luna, él lo interpretó como la Madre, y las estrellas las interpretó como los hermanos, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué significa entonces que el Padre, la Madre y los hijos o los hermanos van a apagarse? Pues básicamente es esto. Primero de todo, cuando ocurrió la caída, el proceso por el cual Dios trajo luz a la humanidad. La humanidad después de la caída cayó en completa oscuridad, ¿estamos de acuerdo? Oscuridad espiritual. Entonces, el proceso por el cual Dios le devolvió a la humanidad la palabra, la luz, fue un proceso muy paulatino, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando Abraham aparece? Cuando Abraham aparece, Abraham es el primero que empieza a hacer ofrendas. Entonces, ahí estaba ese hombre cogiendo esa vaquita
Y si alguien lo veía haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Partiéndola a la mitad, le decía, ¿estás loco? Dámela a mí. Tengo hambre, ¿no? Entonces, nadie podía entender lo que este hombre estaba haciendo. Cogió la vaca, la más bonita, la más robusta, la que más leche le daba, la que más dinero le iban a dar en el mercado, y la está matando, y la está quemando. ¿Se volvió loco Abraham? No, Abraham estaba haciendo algo que hasta ahora nadie había hecho. Era ofreciéndole a Dios lo más preciado de su rebaño. ¿Se entiende? Entonces eso era bonito, pero eso no era lo máximo, ¿verdad? Si hoy en día yo les dijera, esto es lo máximo que podemos nosotros hacer como muestra de fe, vámonos todos a hacer ofrendas. Sería como raro, ¿no? Pero eso significaba, en medio de la oscuridad, como un fosforito, ¿no? Si ustedes están en un cuarto oscuro, vamos que están en la montaña y no hay luz, o si ustedes están en su casa y si hay un apagón, está en la noche, uno se queda como que, ay, ¿para dónde voy? No sigo porque me tropiezo. Pero si usted se acuerda que tiene un fósforo en el bolsillo, ayuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con el fósforo pueden ir y buscar una vela. ¿Se entiende? Entonces, basado en este fundamento de la luz pequeña que trajo las ofrendas, Dios pudo enviar a Moisés. Moisés trajo una verdad superior, ¿verdad? Jesús trajo las leyes, los mandamientos. Era ya como una vela, ¿no? Usted coge el fósforo y va y encuentra una vela y prende la vela. ¿Necesita más del fósforo? No, muchas gracias. Gracias, fósforo. Y dura más tiempo. Y alumbra más. Ya con la vela usted puede caminar y ir a otro cuarto, ¿cierto? Quizás ir a la caja de fusibles, a ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Con la vela. Alumbra más, pero no es suficiente, ¿verdad? Entonces, con esa vela, con ese fundamento de los mandamientos, de las leyes, Dios pudo enviar una verdad superior a través de Jesús. Jesús es como una bombilla, ¿no? Una lámpara. Entonces usted va y encuentra el fusible y cambia el fusible y prende y se prende la lámpara, ¿no? Usted ya no necesita la vela. La vela cumplió su propósito. Ahorita el bombillo nos ayuda, ¿verdad? Pero el bombillo no es suficiente. Lo que necesitamos es completa luz, ¿verdad? Necesitamos el sol. Entonces, basado en el fundamento de Jesús haber traído los evangelios, Dios trae al Señor de la segunda venida y con él una verdad la máxima posible. ¿Qué puede alumbrar más que el sol? A veces uno se le olvida apagar una luz de afuera, una bombilla, porque el día está muy soleado y uno no se da cuenta, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, eso es importante porque la nueva verdad no va a contradecir la anterior. La va a comprender, la va a incluir. ¿Siempre? Padre va a tomar de lo que ya Jesús habló, ¿verdad? Y así. Entonces, es por eso que que Dios tenía el plan de que Jesús y el Espíritu Santo se convirtieran en la Santísima Trinidad, ¿verdad? ¿Recuerdan? Es la Santísima Trinidad. Pero en los últimos días, esa posición, porque Jesús iba a estar en la posición de Padre, ¿cierto? Y el Espíritu Santo en la posición de Madre, y los hijos a nivel simbólico de Jesús y el Espíritu Santo son los cristianos, ¿no? Entonces, en los últimos días, cuando la nueva verdad venga, Dios va a trabajar a través del Señor de la segunda venida y su esposa, ¿sí? Y una nueva generación de cristianos, ¿sí? Entonces, esa verdad que traiga esta nueva Trinidad va a ser superior y va a apagar o aplacar la verdad de la era anterior. Eso significa el sol apagándose, la luna también, y las estrellas cayendo del cielo. ¿Qué significa las estrellas cayendo del cielo? Aquellos cristianos
que no sean capaces de recibir el vino nuevo en cueros nuevos, que no sean capaces de rendirse ante la nueva verdad, de desistir a sus viejas creencias, van a ser echados. Por eso Jesús dijo, en los últimos días muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no resucitamos muertos. O sea, alguien que ha hecho maravillas, ¿no? Como muchos ministros cristianos que vemos. Pero sin embargo, Jesús dice, sin embargo yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es algo que los cristianos no han entendido. ¿Por qué Jesús dijo eso? Es porque a pesar de que alguien haga todas esas cosas, evangelice poderosamente, haga milagros y hasta resucite muertos, si no se une con Cristo en su segunda venida, no tiene ninguna validez. Es prácticamente como Juan el Bautista, ¿verdad? Acusando a la hija del rey Herodes por cometer adulterio, pero eso no tiene ninguna validez. Él tiene que estar con Cristo, ayudarle, porque a través de ayudarle a Él y el que Él traiga victoria, todos los problemas humanos se van a solucionar, incluyendo el adulterio. ¿Se entiende? Por eso es importante entender eso. Él los rechazará en los últimos días, porque lo más importante es unirse con aquel que Dios ha mandado, unirse con aquel que Dios ha enviado. Es la incredulidad de que no. Yeah. Hombre que ve por sí mismo y por su familia nada más no entra al reino. Sí. Ok. Entonces, ¿qué debemos de esperar ahora, no? Que estamos en los últimos días. ¿Qué debemos de esperar? Porque la Biblia dice que van a venir los últimos días, pero ¿cuándo vamos a saber que estamos en los últimos días? Entonces hay un versículo bíblico que dice de que cuando la higuera está, cuando llega la primavera, ¿no? Del árbol salen los frutos, ¿no? Empiezan a brotar, ¿no? Después de un largo invierno, y usted ve que ya empiezan los arbolitos como a salir un brote. Dices, uy, viene la primavera, por fin, qué invierno tan largo, ¿cierto? Entonces, así mismo Dios dice, cuando veáis las señales de la primavera, sabéis que está pronto la llegada del reino. Entonces, ¿cuáles son esas señales? ¿Cuáles son los brotes en ese árbol que nos van a mostrar de que en realidad estamos en los tiempos en los últimos días? Entonces, básicamente, el principio dice de que las señales es la recuperación de las 3 bendiciones, la recuperación paulatina de las 3 bendiciones a nivel mundial. Entonces, la primera bendición es crecer, ¿verdad? La segunda es multiplicar. Y la tercera es dominar. Entonces, la primera bendición... Con la primera bendición Dios quiere lograr la unidad de la mente y el cuerpo para establecer un individuo perfecto. La primera bendición, ¿verdad? Entonces, si pensamos en eso, vemos de que hoy en día, más que nunca en la historia, hay una sed espiritual impresionante. Hay una sed de conocimiento impresionante. Si ustedes analizan el tiempo en que estamos viviendo y un siglo atrás o unas décadas atrás incluso, ¿qué diferencia hay, verdad? La gente en el pasado no estaba pensando en las cosas que hoy piensa, ¿verdad? Hoy en día estamos pensando en qué pasa cuando uno muere, que estamos pensando en el universo, en explorar el universo, hay todo tipo de literatura, ¿no? para el mejoramiento personal, ¿sí? Cómo ser exitoso, cómo pensar positivamente, ¿right? Sí. Cómo lograr éxito en lo que sea, ¿verdad? Esos son muestras de que la primera bendición Dios la está como que la prisión en que se encontraba
el derecho de alcanzar el árbol de la vida ya se ha quitado. O sea, ese sueño de alcanzar el árbol de la vida que todos tenemos, hoy en día es posible. Y es demostrado por esa sed que tiene la gente a nivel espiritual. La cantidad de experiencias espirituales que la gente está teniendo hoy en día. Y se ve en la calle, en los familiares. Hay películas, ¿verdad? Hay libros, hay documentales. La gente dice, hay un más allá, hay una vida más allá. No estamos solos, ¿cierto? Entonces esa sed espiritual, esa sed por conocer, por mejorarnos a nosotros mismos individualmente, eso es muestras de que la primera bendición hoy en día está ya con nosotros. Es una posibilidad latente que podamos nosotros lograrla. ¿Se entiende? Si hay oportunidad, a ratito quiero, si se puede, ¿Compartir algo? una anécdota Bueno, verdadera. la segunda bendición es Dios, el Padre y la Madre, ¿sí? Tienen sus hijos y desarrollan esto hasta el mundo, ¿verdad? Quiere decir como una familia. Hoy en día más que nunca la humanidad hay ese espíritu de que somos una familia. Especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad se unió para que no volviera a ocurrir todas las cosas trágicas que ocurrieron durante ese tiempo, ¿verdad? Hay todo tipo de instituciones como las Naciones Unidas, la UNESCO, la UNICEF, el Banco Internacional, todo ese tipo de instituciones que existen hoy en día y que cuando hay una catástrofe, una calamidad, se vuelcan a la Cruz Roja, por ejemplo, a ayudar a esas naciones que están en dificultades. Es muestra, como un hermano que se vuelca a ayudar a otro hermanito que tiene dificultades, ¿sí o no? Así es. Es muestra de la segunda bendición. Quiere decir de que tal vez ya los padres están por ahí. ¿Se entiende? La Biblia dice de que cuando la higuera ya está brotando de la higuera las flores, es porque estamos ya en los tiempos de la venida. Entonces la segunda bendición es ese espíritu de hermandad que hay en el mundo. La idea de que todos somos iguales. La idea de que el racismo es una estupidez. Es una estupidez. Todos somos iguales. No importa la raza, la cultura, la religión, todos somos hijos de Dios. Un concepto tan elemental, pero tan difícil para la gente absorber y comprender. Pero hoy en día más y más la gente está entendiendo eso. En un futuro las fronteras van a terminar. El Padre hablaba de una carretera internacional, que pudiéramos viajar por todo el mundo, sin necesidad de visas, sin necesidad de fronteras. Podíamos ir de Rusia a Argentina y viajar por todo el mundo hasta Europa en carro. Sin fiscales que lo estén parando. Nada. Lindo, ¿no? Sería tener algo así. Y va a ocurrir. Y ya estamos en el tiempo en que la humanidad está entendiendo, ya no es tiempo de guerras, ya no es tiempo de luchas, ya no es tiempo de crear fronteras o elevar muros. Hay que enviarle un mensaje a Trump, una patada en el trasero para que reaccione. Él no puede decir esas cosas. Todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Tiene que retractarse de esas cosas, no puede decir esas cosas. Bueno, no quiero volver esto algo político, pero es verdad, ¿cierto? La humanidad está hoy en día más y más entendiendo de que esta es una realidad. Ahora, la tercera bendición, para terminar, Dios, aquí está la humanidad y aquí está la creación. Hoy en día más y más, y este es un mundo ideal. Esta es la tercera bendición. Hoy en día más y más el hombre está preocupando por el planeta, ¿cierto? Sí. Este es nuestro hogar, tenemos que cuidarlo. En un futuro no van a haber guerras por oro, por petróleo, por territorio, sino por agua.
La gente va a buscar por agua desesperadamente y alimentos. Ya se la acabaron. Entonces la gente está pensando en el futuro. La gente está pensando en un futuro. Van a haber muchas más personas para alimentar. ¿De dónde van a sacar alimentos para ellos? Y el padre pensaba en esto. El padre estaba pensando, cada que él iba a pescar, pensaba en esto. ¿Cómo vamos a hacer? Porque el daño está hecho. Satanás trató de destruir la tierra. Satanás quería desaparecer a la humanidad y el planeta Tierra. Y logró muchas cosas. O sea, si los padres verdaderos no hubieran traído victoria, yo no creo de que el mundo hubiera durado 100 años o 200 años más. No creo. Gracias a los padres verdaderos, que ellos trajeron victoria. Hoy en día yo creo que estamos a tiempo de salvar el planeta, de salvar la humanidad. Además, la tecnología, ¿no? El desarrollo tecnológico. ¿Recuerdan ustedes? Para comienzos del siglo XX, a comienzos del siglo XX, ahorita es el año 2000, han pasado 100 años. Durante la historia, la tecnología, la ciencia de la tecnología nunca avanzó. ¿Sí? Cuando mi abuela era niña, estoy hablando de hace 100 años, 90 años, mi abuela cocinaba con leña, mi abuela vivía en una casa donde tenían que ir al río por agua. Mi abuela a veces le llegaba una carta, le traía al cartero y que le había escrito a alguien 6 meses antes. Mi abuela alumbraba la casa con una veladora. Leña. Y esa misma abuela, esa abuelita mía que hoy en día tiene más de 90, está viviendo en un apartamento con celular y ella transportaba en mula y ahorita la transportan en carros automáticos, los nietos y los hijos que cocinan en hornos microondas. Marca unas teclas y ya se está comunicando con su nieto en Colombia. ¿Qué pasó con mi abuela? ¿Se metió en la cámara del tiempo? Es la misma persona. Es que nos amaneció. Exacto. En un solo siglo, la ciencia y la tecnología explotó. Explotó. Imagínense, hace 15 años no existía el Internet. No existía Facebook, ¿puede creerlo? Hace 10 años no existía Facebook. Hace 20 años los computadores. ¿Usted no ha visto un computador viejo? Yo aprendí a funcionar los computadores cuando los computadores eran así como una caja inmensa. Y eso era impresionante. Y yo no me podía imaginar en ese entonces cuán diferente iban a ser hoy en día, 20 años después, los computadores. Es impresionante. En un futuro van a estar implantados dentro de uno. Ya están prometiendo eso. Yo no me puedo imaginar lo que el mundo va a hacer dentro de 10 o 20 años, porque sigue, ¿no? Y hoy en día estamos explorando el universo y es impresionante. Tratando de encontrar cura a enfermedades que no tenían cura. El mundo está cambiando. Las 3 bendiciones hoy en día están descendiendo a nosotros. Dios permitió que hoy en día las 3 bendiciones puedan ser una realidad para la humanidad. ¿Por qué? Porque estamos en las vísperas del reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces, cuando vayan caminando por la vida, sientan esperanza. Estamos viviendo un tiempo muy esperanzador. No es un tiempo oscuro donde el mundo está a punto de acabarse y hay guerras por todos lados y hay problemas en el mundo. Pero tengan la esperanza de que este mundo muy rápidamente se va a transformar y nuestros hijos van a poder vivir en un mundo muy diferente al que nosotros vivimos. Muy diferente. Ellos no van a tener que tener los dolores de cabeza que nosotros hemos tenido que enfrentar en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena para hacer de ese mundo una realidad. Amén. Amén. Muchas gracias.